La luna siempre ha sido un faro en nuestra noche, un símbolo de calma y misterio. Pero hace unos meses, esa calma se rompió para siempre. Todo comenzó como un murmullo en la oscuridad digital, un hilo en un foro olvidado, una foto borrosa. Pronto, ese murmullo se convirtió en un grito global. Las redes se llenaron de videos y fotografías extrañas, capturadas con la desesperación de quien no puede creer lo que ve. Personas en diferentes países, desde las bulliciosas calles de Tokio hasta los silenciosos campos de Argentina, aseguraban haber visto algo imposible. Un rostro gigantesco, proyectado con una claridad aterradora junto a la luna. La reacción inicial fue de burla y escepticismo. Los noticieros lo trataron como una curiosidad pasajera. Muchos lo llamaron ilusión óptica, un caso masivo de pareidolia. Otros, el montaje digital más elaborado de la historia. Pero había un problema con esas explicaciones lógicas. Nadie pudo explicar por qué cientos, y luego miles de testigos, sin conexión alguna entre sí, describían lo mismo con una precisión escalofriante. Describían una sonrisa torcida, antinatural, que no transmitía alegría sino una malicia helada. Unos ojos hundidos, vacíos como pozos sin fondo, que parecían observar no solo el mundo, sino a cada persona individualmente. Una mueca oscura y silenciosa flotando en el cielo, como una promesa de algo terrible por venir. Mientras los gobiernos guardaban un silencio inquietante y la ciencia buscaba respuestas que no llegaban, el miedo comenzó a filtrarse en la vida cotidiana. La noche ya no era un refugio. Mirar al cielo se convirtió en un acto de valentía, un desafío a la presencia que ahora nos observaba desde arriba. Daniel, un joven apasionado de la astronomía, decidió investigar por sí mismo. Llevaba noches sin dormir, leyendo foros, viendo grabaciones y buscando explicaciones. Convencido de que todo era una alucinación colectiva, tomó su telescopio y subió a la azotea. Esa primera noche no vio nada, la segunda tampoco, pero la tercera, mientras la luna brillaba en lo alto, vio claramente algo extraño en el borde iluminado, un contorno, una forma humana. Enfocó más y su respiración se detuvo. Era un rostro, gigantesco, deformado, con una sonrisa imposible que parecía extenderse de un extremo al otro. No estaba estático. Parecía moverse, como si lo hubiera notado a él también. Durante los siguientes días, Daniel tomó fotografías y videos. Al revisarlos, descubrió algo escalofriante. En cada imagen, el rostro estaba un poco más cerca. A veces cambiaba de expresión, como si hubiera posado para la cámara. Ya no era solo una sonrisa, era una boca abierta mostrando dientes demasiado largos, demasiado afilados, y entonces empezó a soñar. Cada noche, la pesadilla comenzaba en un silencio antinatural que envolvía la ciudad dormida. Y entonces, la luna iniciaba su descenso. No caía, se descolgaba del firmamento con una lentitud deliberada, como un depredador acechando a su presa. Daniel era el único espectador de este apocalipsis silencioso. A medida que se acercaba, su superficie gris y polvorienta se retorcía. Los cráteres se hundían y las crestas se alzaban para formar un rostro. Un rostro humanoide, pero grotescamente antiguo. Sus ojos, dos abismos oscuros, lo observaban con una inteligencia fría y calculadora. En sus sueños, el rostro se acercaba tanto que Daniel podía sentir su aliento frío, un vacío helado que le robaba el calor del cuerpo y el aire de los pulmones, un aliento de muerte que emanaba del espacio profundo. Y entonces, la risa. No era un sonido humano, sino el crujido de rocas milenarias, el eco de un vacío sin fin. Podía escuchar cómo se reía, una carcajada hueca que no entraba por sus oídos, sino que nacía directamente en su pecho, vibrando en su esqueleto y haciendo temblar su alma. Era una burla cósmica, la diversión de una entidad ancestral ante el terror de una criatura insignificante. Se despertaba con una sacudida violenta, ahogándose con su propio grito silencioso, la piel cubierta de un sudor gélido. La luz de la luna real se filtraba por su ventana, pero ya no era un consuelo, sino el ojo vigilante de su atormentador. Tenía la certeza de que ese rostro no era un simple reflejo. Era una presencia, algo vivo que lo había elegido. Algo consciente, antiguo y malévolo que, por alguna razón aterradora, se había fijado en él. Una madrugada, mientras ajustaba el telescopio, lo escuchó, un susurro bajo y metálico que salió del lente como si alguien hablara desde el otro lado. Ya te vi
Daniel retrocedió de golpe, tirando el telescopio al suelo, pero la voz seguía en su cabeza, repitiéndose una y otra vez. Después de eso, la ciudad entera comenzó a cambiar. No fue un colapso repentino, sino una lenta y sigilosa erosión de la normalidad. Una paranoia sutil se filtraba por las grietas de la vida cotidiana, una aprensión silenciosa que seguía al sol poniente. Los vecinos aseguraban haber visto figuras negras, siluetas alargadas y antinaturales, caminar por los tejados durante las noches de luna llena. No se movían como hombres, sino como insectos, deteniéndose en los bordes para observar las calles de abajo, como si cartografiaran un territorio recién conquistado. Luego vinieron las anomalías temporales. Otros afirmaban que sus relojes, tanto los de pulsera como los de pared, se detenían sin motivo aparente, justo en el instante en que sus ojos se desviaban hacia el cielo nocturno. Un segundo se estiraba hasta convertirse en un minuto, y horas enteras se desvanecían en un parpadeo. El tiempo mismo parecía haberse enfermado, contagiado por la mirada de aquel rostro en la luna, y su pulso se volvía errático. La gente empezó a desconfiar de sus propios recuerdos, preguntándose si los vacíos en sus días eran simples olvidos o fragmentos de vida robados por una fuerza invisible. Y en el centro de esta espiral descendente estaba Daniel. Su curiosidad inicial se había transformado en una obsesión febril y devoradora. Daniel ya no comía, apenas dormía. Su apartamento, antes ordenado, era ahora un caos de libros de astronomía antigua, mapas estelares garabateados y traducciones de textos arcanos. Se pasaba horas en la azotea, de pie frente al orbe plateado, murmurando frases en un idioma gutural que nadie reconocía. Una letanía que sonaba más antigua que la propia humanidad. Su cuerpo se consumía, pero sus ojos brillaban con una lucidez aterradora, como si estuviera descifrando el secreto más oscuro del universo. Sus vecinos lo evitaban, asustados por los sonidos que salían de su apartamento y por la mirada perdida que ahora era su única expresión. Pero una noche, un testigo lo observó desde una ventana lejana. Vio a Daniel levantar lentamente los brazos hacia la luna, no con desesperación, sino con reverencia, como si respondiera a un llamado que solo él podía oír. El testigo juró que, por un instante, la luz de la luna pareció intensificarse, envolviendo a Daniel en un halo pálido y fantasmal. No estaba suplicando, estaba aceptando, estaba completando su parte de un diálogo silencioso y terrible, un pacto sellado a través de la inmensidad del espacio. Una noche, desapareció. Solo encontraron su telescopio en el suelo, el cristal rajado, cubierto por una huella quemada con la forma de un rostro. Los foros estallaron con teorías. Muchos testigos aseguraban que, esa misma semana, el rostro ya no estaba en la luna. Ahora aparecía en diferentes lugares del cielo, siempre cambiando, siempre más cerca. El último video en el canal de Daniel apareció misteriosamente después de su desaparición. Era una grabación en la penumbra. Al principio, solo se escuchaba su respiración entrecortada. Luego, un susurro, tan cerca del micrófono que parecía dentro del oído. Si miras la luna esta noche, verás mi cara, al lado de la tuya.